¿Cómo demonios llegué a este punto? No siempre fui así. No siempre fui de las que ignoraban las señales de alerta, de las que se metían ciegamente en el peligro solo por conveniencia. Pero la vida tenía una forma de reducirme, de empujarme hasta el límite, donde ya no podía ver los límites. Me llamo Jason. Tengo 22 años, soy introvertido y, siendo sincero, nunca he sido de los que se les da bien progresar. Mientras otros estudiantes se unían a clubes, hacían networking y conseguían prácticas, yo estaba encerrado en mi dormitorio, absorto en libros de texto y estudiando hasta altas horas de la noche. La mayoría de mis amigos eran gente que veía de pasada, compañeros de clase con energía para pasar el rato, pero sin tiempo para conectar de verdad. Mi mundo era pequeño, y mi vida universitaria estaba dominada por un miedo constante y persistente. Iba a fracasar. No era solo la presión de los exámenes o las calificaciones. El peso inminente de las deudas había empezado a aplastarme. Había solicitado decenas de trabajos a tiempo parcial, pero siempre sentía que mis solicitudes se perdían en el vacío. Los préstamos estudiantiles se acumulaban, mi alquiler apenas alcanzaba para pagar y el mercado laboral se sentía cada vez más hostil para alguien con poca experiencia y sin contactos. Había hecho todo lo que había podido para salir adelante, pero al final del día, apenas estaba arañando la superficie de la supervivencia. Fue entonces cuando vi la oferta de trabajo para guardia de seguridad nocturna en un instituto de investigación científica. Recuerdo leerlo con los ojos pegados a la pantalla, cada palabra ofrecía un extraño rayo de esperanza. Un trabajo nocturno monitoreando cámaras de seguridad. Salario alto. Incorporación inmediata. Dudé solo un momento. Ni siquiera me importaban los detalles. Parecía demasiado perfecto. Necesitaba dinero. Necesitaba salir de aquella espiral asfixiante. Solicité el puesto de inmediato, sin pensarlo dos veces en la extraña falta de información del anuncio ni en lo misterioso del lugar. Era una oportunidad. La llamada llegó 2 días después. El hombre al otro lado de la línea no se presentó, solo dijo que mi entrevista sería esa misma tarde a las 6 p.m. en el Instituto de Investigación. Su forma de decirlo hizo que pareciera menos una invitación y más un ultimátum. Estaba un poco nervioso al llegar. El instituto estaba enclavado en una zona remota del pueblo, entre densos árboles que parecían absorber cualquier rastro de luz. El camino que conducía era largo, sinuoso y completamente aislado de la ciudad principal. Al acercarme a la entrada principal, sentí el peso del lugar. El edificio, estéril e impersonal, con su exterior brillante y frío, parecía sacado de una novela distópica. Dentro, el aire era denso, impregnado de un ligero aroma antiséptico y papel viejo. Los suelos relucían con precisión clínica. Me encontré en un vestíbulo sobrio y minimalista, esperando a que alguien me saludara. No tardó mucho en aparecer un hombre llamado señor Scott. Era alto. Vestía traje negro con corbata morada. Su rostro afilado y anguloso, su mirada penetrante como la de un halcón, pero carente de verdadera calidez. Sus movimientos rígidos parecían deliberados, cada gesto medido, como si todo su cuerpo fuera un mecanismo calibrado para la eficiencia. Cuando me estrechó la mano, fue firme, fría, casi robótica. «¿No tienes experiencia previa en seguridad?», dijo mirando mi currículum. «No, pero aprendo rápido. Soy bueno prestando atención a los detalles. Creo que puedo supervisar las cámaras». Scar me miró fijamente un buen rato. Su silencio me asfixiaba, como si hubiera reprobado un examen que ni siquiera sabía que existía. Finalmente, asintió. «Empiezas esta noche». Me entregó un papel para que lo firmara. Su falta de preguntas reales me pareció extraña, pero no quería cuestionar mi suerte. El sueldo era mucho mejor que cualquier otro que hubiera visto, y el trabajo parecía bastante fácil. Supervisar las cámaras de seguridad en un centro de investigación aislado durante el turno de noche. Me entregó un juego de llaves y luego me entregó un sobre el escritorio. «Léelo cuando llegues. No dejes de seguir las reglas. Además, debes trabajar aquí 3 semanas antes de decidir si quieres dejarlo». Firmé el contrato que me dio y se lo devolví. Sin decir nada más, se levantó y se fue, dejándome allí sentada, sintiéndome como un simple engranaje de una máquina mucho más grande. Recuerdo caminar por los pasillos del instituto por primera vez.
Todo el lugar estaba extrañamente silencioso. Vi brevemente a algunos investigadores, pero estaban concentrados en su trabajo. Algunos me miraron fijamente y luego fruncieron el ceño. Aparté la mirada. Todo en estas instalaciones me hacía sentir fuera de lugar. Las luces zumbaban levemente sobre mí mientras me dirigía a la cabina de seguridad. Era una habitación pequeña y discreta, escondida al fondo de las instalaciones, llena de monitores y equipos. Me senté, sintiendo una sensación de aislamiento que parecía aferrarse al aire. El sobre que me había dado Scar pesaba en mi bolsillo. Al abrirlo, encontré una lista de reglas, 7 en total. Regla 1. Cierre la puerta con llave al entrar para su turno de seguridad. Nunca abra la puerta a nadie. Solo el señor Scar tiene acceso a esa habitación. Cerrar la puerta. Parecía una medida de seguridad básica, pero había una sensación subyacente de firmeza. Había algo inusual en la frase solo señor Scar. Regla 2. Si escuchas un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que se detenga. Hice una pausa y lo releí varias veces. La palabra ocultar parecía fuera de lugar. Las reglas se volvían más extrañas con cada una. Regla 3. Si ve a un hombre sin rostro en una de las cámaras de seguridad, llame al inspector inmediatamente. Él se encargará de la anomalía. Si no puede localizarlo, vaya a la sala de electricidad en el segundo piso del edificio y rece para que no lo encuentre. Esta frase me dejó realmente confundido. ¿Hombres sin rostro? ¿Qué demonios? Leí cada frase en silencio, intentando descifrarla y comprenderla. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia hables con otros investigadores o científicos, además del señor Scar. Regla 5. Nunca te duermas en el trabajo. Al menos las reglas 4 y 5 eran más normales. Me hizo preguntarme si era una broma por ser el nuevo empleado. Regla 6. Si sus cámaras de seguridad se apagan repentinamente, contacte al señor Scar de inmediato. Él le dará instrucciones adicionales que le salvarán la vida. Regla 7. Si el líquido negro comienza a llenar la sala de seguridad, no toques el suelo y permanece muy quieto y en silencio hasta que desaparezca. Intenté ignorar la extraña sensación que me invadía. Instrucciones para salvarme la vida, líquido negro. Pensé. La única conclusión lógica era que se trataba de una broma. Supongo que Scar tiene sentido del humor después de todo. Necesitaba el trabajo. Y el sueldo era lo suficientemente bueno como para ignorar mi inquietud y la rareza que rodeaba este trabajo. Me reí nerviosamente y procedí a completar las tareas que me habían encomendado. Después de una semana de turnos, empecé a sentirme más cómodo. La monotonía de ver las cámaras de seguridad en la pequeña habitación sin ventanas se convirtió en una especie de rutina. Todavía tenía presentes las reglas, pensando que eran una broma. Sin embargo, las reglas 3 y 7 me parecían las más inquietantes, pero cuanto más trabajaba, más fácil me resultaba olvidarlas. El fin de semana quedé con algunos amigos de la universidad. Hacía tiempo que no me veían y, como siempre, la conversación giró rápidamente hacia los temas de siempre. La escuela, los exámenes que se aproximaban, el estrés interminable de estar en nuestro último año. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Ryan, reclinándose en su silla. Su cabello oscuro estaba despeinado y me dedicó su sonrisa habitual. Espero que el trabajo no sea muy exigente. Se rió entre dientes. Me encogí de hombros, intentando sonar despreocupado. No pasa nada. Solo estoy viendo cámaras de noche, no pasa nada. ¿Mirar cámaras? Suena aburridísimo, dijo Sara riendo. Y un poco escalofriante. ¿No te preocupa que un científico loco intente, sabes? Hizo un gesto de punzada. Forcé una risa. No, es solo un trabajo. Gano bastante dinero. Nada de locuras. Pero en cuanto lo dije, sentí que me estaba mintiendo a mí mismo. Había algo en el instituto que no me cuadraba. No quería admitirlo ante mis amigos, pero había un trasfondo oscuro en el lugar, algo que me erizaba los pelos de la nuca cada vez que caminaba por los pasillos vacíos. Ryan notó mi vacilación. ¿No estarás pensando en renunciar ya? Negué con la cabeza rápidamente. No. Solo estoy cansada. Trasnochar y todo eso. Cambiamos de tema, pero en el fondo de mi mente, seguía volviendo a esa sensación inquietante, al silbido, al hombre sin rostro en las cámaras.
Las reglas que no tenían sentido. Creía entender lo que significaba estar solo en la oscuridad. Estaba acostumbrado a la tranquilidad de la noche, al zumbido de las farolas justo afuera de la ventana de mi dormitorio, al tic-tac constante de mi reloj. Pero el aislamiento dentro del instituto de investigación era algo completamente distinto. Al principio, todo era manejable. El trabajo era rutinario. Vigilar las cámaras de seguridad, vigilar los pasillos vacíos, estar atento a cualquier cosa sospechosa. La quietud del lugar me hacía sentir como si formara parte de algo importante, como si guardara un secreto que nadie más conocía. No fue hasta la 8ª noche, después de haberme adaptado, que ocurrió el primer incidente. Las cámaras nunca parecían fallar, pero había una sensación generalizada de que algo no cuadraba. Empezó con pequeños detalles. Ruidos de arañazos que no podía identificar, luces parpadeantes en los pasillos. Al principio, le quité importancia. Era un edificio antiguo. Los edificios antiguos crujen. Eso era todo. Luego, alrededor de la medianoche, sucedió. Estaba sentado frente a los monitores de seguridad, medio aturdido por la repetitividad del trabajo. Tenía el teléfono en el regazo, navegando por las redes sociales, intentando pasar el rato. Mis ojos no dejaban de mirar las pantallas, revisando instintivamente la transmisión. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra en la esquina de la señal de la cámara. Parecía alguien caminando por el pasillo, con movimientos rígidos y espasmódicos, pero no era como camina nadie. Los movimientos de la figura eran mecánicos, como los pasos de una marioneta controlada por hilos invisibles. Era alto, vestía una bata blanca larga. Probablemente era uno de los investigadores. Pero algo no cuadraba. Me incliné hacia la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza. El hombre se acercaba a la cámara, cada vez más cerca. Y entonces, su rostro. Su rostro era liso. Completamente sin rasgos distintivos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo piel. Una superficie vacía, sin marcas, donde debería haber un rostro. Sentí un frío que me recorría los huesos, como si algo anduviera mal de la forma más primitiva posible. Se me cortó la respiración. Esto no es real. Me dije. Es solo un fallo. Tiene que serlo. Pero mientras miraba la transmisión, me di cuenta de que la figura se acercaba a la cabina de seguridad. Caminaba directamente hacia mí. El pánico me invadió el pecho. Sentía el corazón acelerado, el miedo extendiéndose por mis venas como un fuego. Me apresuré a coger el teléfono, con las manos temblorosas, mientras marcaba el número que Scar me había dado para emergencias. La línea de inspectores. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. No hay respuesta. Tragué saliva con fuerza, intentando contener el pánico que me subía a la garganta. Piensa, Jason. Piensa. Miré el plano del edificio en el monitor, intentando calmarme. La sala de electricidad estaba en el 2.º piso. Era mi única opción. Tenía que llegar. Tenía que seguir la regla 3, por absurdo que fuera todo. Me puse de pie, pero en cuanto me moví, las luces del techo parpadearon y se apagaron. Todo el edificio quedó a oscuras, y los monitores se apagaron al instante. Sentí un vuelco en el estómago. Esto estaba mal. Podía sentirlo ahora, la presencia en el edificio. Algo se movía. Algo que no debería estar allí. Salí disparada de la cabina, corriendo por el pasillo, con los pies golpeando el suelo pulido. El silencio era ensordecedor. Cada paso parecía resonar en los pasillos vacíos. El aire se densificó con una presión opresiva, oprimiéndome, y se me erizaron los pelos de la nuca. Podía sentirlo, la cosa de la cámara me seguía. Al llegar a la escalera, dudé. Miré hacia atrás. No había nadie, pero oía un leve sonido de respiración, lento y pausado. El sonido venía de atrás, como si me observara desde 4,5 metros. Subí rápidamente las escaleras, intentando que el terror no me ahogara. No podía entrar en pánico. Solo necesito llegar a la sala de electricidad. El 2.º piso estaba más oscuro que el resto del edificio, como si las sombras fueran más profundas. El aire era más frío. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Llegué a la sala de electricidad y cerré la puerta de golpe, echando llave. Me temblaban tanto las manos que apenas podía encender la linterna del teléfono. Cuando entré, lo oí.
Un silbido suave y agudo. Se me heló la sangre. Conocía la regla. Si oyes un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que pare. Pero ya estaba en la sala de electricidad. No sabía qué hacer. El pulso me latía con fuerza en los oídos y sentía que me temblaban las rodillas. Retrocedí hasta el rincón más alejado, apretándome contra la fría pared. Podía oír el silbido cada vez más fuerte, más cerca. Era como si lo que lo producía estuviera justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración, mirando la puerta, rezando para que no se abriera. El silbido venía acompañado de algo más, un rasguño. El inconfundible sonido de algo arrastrándose por el suelo. Entonces, todo quedó en silencio. El silbido cesó. El rasguño cesó. No me atreví a moverme durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, me acerqué sigilosamente a la puerta y la abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. El silencio era ensordecedor. No perdí más tiempo. Corrí más rápido que nunca. Salí corriendo del centro de investigación. No me importaba si me bajaban el sueldo. Necesitaba procesar lo que estaba pasando. De alguna manera, logré volver a trabajar la noche siguiente. Necesitaba el dinero desesperadamente, quizá demasiado. Las noches se mezclaban, cada una más siniestra que la anterior. Sentía como si las paredes del Instituto de Investigación Científica estuvieran vivas, observándome, esperando a que me desviara. Intenté recordarme por qué estaba haciendo esto, el dinero, la oportunidad de salir de deudas, pero cada vez me costaba más. Me veía reflejado en los monitores y apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Pálida, con ojeras, el pelo despeinado, los labios secos y agrietados. No era solo el cansancio, era la paranoia. Cada crujido en las paredes, cada parpadeo de las luces fluorescentes me ponía los nervios de punta. No podía quitarme la sensación de que algo siempre estaba detrás de mí, fuera de mi vista. Daba vueltas en la silla, solo para descubrir que la habitación vacía y estéril se burlaba de mí con su silencio. Las reglas eran como un salvavidas, un hilo fino que me mantenía atado a la cordura. Las leí una y otra vez, memorizándolas. No podía permitirme un desliz. No allí. No con esas cosas vigilándome. Los encuentros empeoraban. Una noche, las cámaras empezaron a fallar, y las pantallas se distorsionaron con ráfagas de estática. Me incliné hacia adelante, intentando comprender las imágenes distorsionadas. Fue entonces cuando lo vi, un par de ojos negros mirando directamente al objetivo de la cámara 4. No eran humanos. Eran demasiado grandes, los ojos eran vacíos negros, un espacio infinito de nada. No podía moverme. No podía respirar. Los ojos me miraban fijamente, y entonces la pantalla se quedó estática. Me apresuré a revisar las demás cámaras. Los pasillos estaban vacíos. Los laboratorios estaban a oscuras. Pero sabía que estaba ahí fuera, acechando los pasillos, esperando a que cometiera un error. El corazón me latía con fuerza mientras me aseguraba de que la puerta de la cabina estuviera cerrada, comprobándola 3 veces esta vez. La sensación de aislamiento era aplastante. Quería gritar, llamar a alguien, a quien fuera, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría ayudarme? Para la segunda semana, comenzaron las pesadillas. Soñaba con hombres sin rostro y un líquido negro que se filtraba en mi habitación, me llenaba los pulmones y me ahogaba. Me despertaba jadeando, empapada en sudor, y mis gritos resonaban en el pequeño apartamento. Miraba al techo, preguntándome si valía la pena, si algo valía la pena. Una mañana, al salir del instituto, vi a un investigador desconocido que venía en dirección contraria. Era alto y delgado, con su bata impecable. Su rostro parecía un poco extraño, demasiado sereno, demasiado tranquilo. Me dedicó un breve gesto de asentimiento, pero sus ojos se posaron en mí demasiado tiempo. Había algo inquietante en su mirada, como si supiera algo que yo desconocía. Abrí la boca para saludarlo, pero ya había doblado la esquina, desapareciendo en el laberinto de pasillos. El breve encuentro me quedó grabado mientras subía a la caseta de seguridad. No pude evitar la impresión de que su expresión no era de curiosidad ni indiferencia, sino de lástima. Esa misma noche, juro que oí la voz de Scarf fuera de la cabina, llamándome. Al principio fue débil, apenas un susurro. Luego más fuerte. Más insistente.
Pero no pude abrir la puerta. Regla 1. Nunca le abras la puerta a nadie que no sea Scar. ¿Era él? ¿Otra cosa? No quería saberlo. Este trabajo me estaba destrozando, deshaciéndome hilo a hilo. Cada turno se sentía más pesado, los minutos se convertían en horas, las horas en una eternidad. Pero no podía irme. Todavía no. 3 semanas. 3 semanas en total de este infierno. Tenía que lograrlo, costara lo que costara. Con el paso de los días, la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. Los pasillos estériles del instituto se convirtieron en un laberinto de paranoia, y la caseta de seguridad en una prisión claustrofóbica. Sentía el peso de las reglas sobre mí, la promesa tácita de que romperlas significaría algo mucho peor que perder mi trabajo. Me gustaría decir que fui cuidadoso, que lo había estado haciendo todo bien. Pero la verdad es que el trabajo me había desgastado. El miedo, las noches sin dormir, la vigilancia constante. Todo eso debilitó mi determinación hasta que no era más que un cascarón vacío siguiendo las instrucciones. La última noche empezó como cualquier otra. Estaba a un turno de dejar por fin este infierno. Cerré la puerta con llave, revisé las cámaras y me preparé para otro largo turno. Las instalaciones estaban en silencio. Demasiado silencio. Incluso los crujidos y gemidos habituales del edificio parecían contener la respiración. Entonces empezó el silbido. Al principio era débil, casi melódico, como un niño tarareando una canción infantil. Se me encogió el estómago. Regla 2. Corre al baño más cercano y escóndete. Pero no podía moverme. Sentía el cuerpo paralizado, clavado a la silla por una fuerza invisible. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que llegó justo al otro lado de la puerta. Entonces se detuvo. Un golpe. 3 golpes fuertes. Casi se me para el corazón. Jason, llamó una voz. Era Scar. Estaba seguro. Entro. La puerta vibró un instante y luego se abrió. Era Scar de verdad. Suspiré aliviado. Así que eras tú de verdad, dije. Me miró con una ceja levantada. ¿Esperabas a alguien más? No, no se preocupe, señor, respondí. Bueno, todo parece estar bien. Quería ver cómo está. Supongo que querrá retirarse después de esta noche. Sí, ese es el plan, señor. Bueno, me voy. Tengo asuntos urgentes que atender en el laboratorio. Salió y cerró la puerta con llave. Oí unos pasos que se alejaban, luego una pausa. Disculpe un segundo, señor. Jason, pero olvidé algo mío en su puesto. Necesito recuperarlo, dijo desde el otro lado de la puerta. Sí, claro. Un segundo. Giré la llave y abrí la puerta esperando al señor Scar. Sin embargo, para mi sorpresa, la figura que estaba allí no era Scar. Miré hacia mi izquierda y lo vi alejarse sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé. Entonces comprendí cuál era el verdadero propósito de mi presencia allí. No podía comprender por qué me enviaría a la muerte de esta manera. No tenía tiempo para pensar. Ya era demasiado tarde. Levanté la vista y me enfrenté a la aterradora monstruosidad. Era alto, imposiblemente alto, su cuerpo se retorcía y se contorsionaba al entrar en la cabina. Su rostro, no tenía rostro. Solo piel lisa y pálida, tensa sobre un cráneo alargado. Su presencia absorbía el aire de la habitación, llenándola de un frío antinatural que me calaba hasta los huesos. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con la silla, mientras mi mente me gritaba que corriera, que hiciera algo, lo que fuera. Pero ya había terminado para mí. En ese momento saqué una grabadora y pronuncié unas últimas palabras. La criatura esperaba, sabía que había atrapado a su presa y saboreaba cada instante. Sus largos y delgados dedos me alcanzaron, levantándome como a una marioneta. Su tacto quemaba, no con calor, sino con un vacío gélido y devastador que me quitó hasta la última gota de fuerza de voluntad. Mi visión se nubló. Mis gritos se apagaron en mi garganta. Lo último que vi fue su rostro sin rasgos distintivos, mientras me devoraba, no solo mi cuerpo, sino algo más profundo. Mi esencia. Mi alma. Epílogo. 15 años después, el Instituto de Investigación Científica no era más que ruinas. La otrora reluciente instalación había sido recuperada por la naturaleza, con sus paredes agrietadas y cubiertas de enredaderas.
La mayoría de los habitantes del pueblo lo evitaban, considerándolo un edificio viejo, abandonado y sin importancia. Pero yo no. Me llamo Blake. Tengo 16 años y siempre me han atraído lugares como este. Las historias, los rumores, me fascinaban. Así que cuando mis amigos me retaron a explorar el instituto, no lo dudé. El interior era peor de lo que esperaba. El aire estaba cargado de polvo, los suelos estaban llenos de cristales rotos y papeles viejos. Deambulé por los pasillos vacíos, linterna en mano, sintiendo una extraña mezcla de emoción y temor. Fue entonces cuando lo encontré, una caseta de seguridad. La puerta colgaba de sus bisagras, la habitación intacta, como congelada en el tiempo. Monitores, ahora destrozados y oxidados, cubrían las paredes. Sobre el escritorio, medio enterrados bajo una pila de papeles, había una pequeña grabadora de casetes y un diario. Los recogí y les quité la suciedad y el polvo. La cinta que contenía estaba etiquetada. Grabación 12. Palabras finales. Y el diario también tenía un nombre escrito. Jason. Presioné play en la grabadora. Primero oí estática y luego una voz. Si estás oyendo esto, comenzó la voz, temblorosa pero firme, entonces has descubierto la verdad. El Instituto de Investigación no es lo que parece. Los científicos, los investigadores, no son humanos. Son monstruos. Te atraen. Te obligan a seguir sus reglas. Y si las rompes, te lo quitan todo. Hubo una breve pausa, seguida de una respiración temblorosa. No cometas el mismo error que yo. Hagas lo que hagas, aléjate de... La grabación se interrumpió con un grito seguido de un sonido gutural, algo que me dio escalofríos. Miré a mi alrededor. Las sombras parecían acercarse. De repente, el aire se sintió más frío, más pesado. Dejé caer la grabadora y corrí, el eco de la advertencia de Jason me persiguió en la noche. ¿Estaba el edificio realmente abandonado, realmente desprovisto de vida? El misterio de los acontecimientos ocurridos hace 15 años es inquietante, y el edificio en sí mismo resulta amenazador. Publico estas entradas de Jason como advertencia. Si alguna vez veo una entrada de trabajo con una lista de reglas anormales. Correr, mientras el niño salía corriendo del edificio, a lo lejos se veía a un hombre de traje y corbata sentado en un banco del parque. Tenía las piernas cruzadas y leía el periódico mientras fumaba en pipa. El hombre bajó el periódico y miró al niño que huía de la instalación de investigación abandonada. El hombre se rió para sí mismo. Parece que no había terminado después de todo. Supongo que el experimento, no, este juego continuará. El señor Scar sonrió levemente. Sí, claro que sí. Esto va a ser muy divertido.